Si me hubieran dicho hace un mes que estaría parada frente al cementerio católico de Valparaíso, viendo cómo bajaban el ataúd de mi padre al suelo húmedo de este abril chileno, no lo habría creído. Pero ahí estaba, con el viento del Pacífico golpeándome el rostro y las lágrimas mezclándose con la llovizna típica del puerto. Mi nombre es Esperanza, tengo 32 años, y hasta hace poco pensaba que conocía a mi familia. Vivía en Santiago trabajando como enfermera. En el Hospital Salvador, una rutina que me mantenía ocupada y lejos de los dramas familiares de Valparaíso. Mi hermana Catalina, 3 años mayor que yo, se había quedado en casa cuidando a papá después de que mamá muriera hace 5 años. Siempre fue la hija perfecta, la que nunca se alejó del hogar, la que sacrificó su propia vida por los demás. Esperanza, ven acá, me gritó Catalina desde la puerta de la casa familiar en el Cerro Alegre, esa construcción de principios del siglo XX que papá había heredado de su madre. Sus ojos estaban rojos, pero había algo en su expresión que no lograba descifrar. No era solo dolor, había una tensión extraña, como si estuviera escondiendo algo importante. El funeral había sido sencillo, como papá hubiera querido. Don Eduardo Mendoza había sido un hombre humilde, trabajador del puerto durante 40 años, que nunca buscó lujos ni ostentaciones. Los vecinos del cerro vinieron a despedirlo, compartiendo anécdotas de su generosidad y buen humor. Pero yo notaba las miradas extrañas entre algunos familiares, susurros que se cortaban cuando me acercaba. ¿Qué pasa, Catá?, le pregunté mientras entrábamos a la casa que olía a humedad y recuerdos. Las paredes estaban llenas de fotografías familiares, pero noté que faltaban algunas que recordaba de mi infancia. ¿Por qué todos actúan tan raro? Mi hermana se sirvió un vaso de agua y me miró con una expresión que no había visto nunca. Esperanza, tenemos que hablar de cosas importantes. Papá dejó algunos asuntos pendientes antes de morir. El corazón se me aceleró. Durante los últimos meses, papá había estado extraño en nuestras conversaciones telefónicas. Mencionaba papeles, documentos que debía organizar, pero nunca entraba en detalles. Yo, absorta en mi trabajo en Santiago, no le había prestado la atención que merecía. Ahora me arrepentía profundamente de no haber venido más seguido. ¿De qué hablas?, insistí, sintiendo que el suelo se movía bajo mis pies como en los temblores que tanto conocemos los chilenos. Catalina sacó un sobre amarillento de su cartera y lo puso sobre la mesa de la cocina. El notario nos está esperando mañana a las 10 de la mañana. Papá hizo un testamento hace 6 meses, cuando los médicos le dijeron que su corazón no resistiría mucho más. Mi mundo se detuvo. Papá nunca había mencionado un testamento. Siempre pensé que, siendo una familia de clase trabajadora, no había mucho de qué preocuparse. La casa del Cerro Alegre, algunos ahorros modestos, sus herramientas del puerto, nada que justificara la tensión que sentía en el ambiente. ¿Y por qué no me dijiste nada antes?, le reclamé, sintiendo una mezcla de dolor y enojo que me quemaba el pecho. Los ojos de Catalina se llenaron de lágrimas nuevamente. Porque papá me pidió que esperara hasta después del funeral. Dijo que era mejor así, que no quería que las últimas semanas estuvieran llenas de complicaciones. Esa palabra, complicaciones, resonó en mi cabeza como una alarma. ¿Qué tipo de complicaciones podría haber en el testamento de un trabajador portuario jubilado? ¿Acaso papá tenía deudas que no conocíamos? ¿O había algo más que Catalina no me estaba contando? La noche que siguió fue la más larga de mi vida. No podía dormir en mi antigua habitación, rodeada de recuerdos de una adolescencia que ahora parecía pertenecer a otra persona. Desde la ventana podía ver las luces del puerto brillando en la distancia, los mismos barcos que papá había visto cargar y descargar durante décadas. A las 5 de la madrugada me levanté y preparé café. Catalina ya estaba despierta en la cocina, con la misma ropa del día anterior y ojeras profundas. Nos miramos en silencio, y por primera vez en años, sentí que había una distancia enorme entre nosotras. Catá, ¿hay algo más que deba saber antes de ir donde el notario? Mi hermana evitó mi mirada y susurró, solo, prepárate para cualquier cosa, Esperanza. Papá era más complicado de lo que cualquiera de nosotras imaginaba. La oficina del notario Raúl Santibáñez estaba ubicada en el Plan de Valparaíso, en una de esas construcciones antiguas que sobrevivieron al terremoto de 1985. Mientras subíamos las escaleras de madera que crujían bajo nuestros pies, sentía que cada paso me acercaba a una verdad que tal vez no quería conocer. Don Raúl era un hombre de unos 60 años,
con bigotes grises y una manera pausada de hablar, que inmediatamente me tranquilizó. Su oficina estaba llena de libros de derecho y fotografías de Valparaíso de diferentes épocas. Nos recibió con condolencias sinceras y nos ofreció té mientras organizaba los papeles sobre su escritorio de caoba. Señoritas Mendoza, comenzó. Con voz grave, su padre vino a verme hace 6 meses, poco después de su último infarto. Estaba muy preocupado por dejar todo en orden, especialmente porque sabía que su tiempo se agotaba. Catalina se movía nerviosa en su silla, y yo notaba cómo apretaba las manos hasta que los nudillos se le ponían blancos. Había algo en su comportamiento que me inquietaba profundamente. El testamento es relativamente sencillo, continuó el notario mientras abría una carpeta marrón. Don Eduardo dejó instrucciones muy claras sobre la distribución de sus bienes. Mi corazón latía tan fuerte que estaba segura de que se escuchaba en toda la habitación. El notario sacó varios documentos y los puso frente a nosotras. La casa familiar del Cerro Alegre, valuada en aproximadamente 200 millones de pesos, junto con todos los ahorros y pertenencias menores, quedan para la señorita Catalina Mendoza, quien ha sido la cuidadora principal de don Eduardo durante los últimos años. Sentí como si me hubieran dado un golpe en el estómago. No era que esperara heredar algo específico, pero la formalidad de quedar completamente fuera me dolió más de lo que imaginaba. Miré a Catalina, quien mantenía la vista fija en sus manos. Sin embargo, continuó don Raúl, y su tono cambió. Ligeramente, don Eduardo también dejó instrucciones específicas sobre otro tema que requiere la presencia de ambas hermanas. El notario rebuscó entre sus papeles y sacó un sobresellado que no había visto antes. Mi nombre estaba escrito en la parte frontal con la letra característica de papá. Antes de abrir esto, debo preguntarles, ¿alguna de ustedes sabía que don Eduardo había comprado un terreno en la comuna de Casablanca hace 15 años? El mundo se detuvo a mi alrededor. Catalina se puso pálida y me miró con una expresión que no logré interpretar. ¿Un terreno?, pregunté con voz temblorosa. ¿Papá tenía un terreno? Así es, respondió el notario, consultando otro documento. 5 hectáreas en Casablanca, en una zona que en ese tiempo era considerada rural pero que ahora, con el desarrollo vitivinícola de la región, ha aumentado considerablemente su valor. Los documentos indican que fue comprado como una inversión para el futuro de sus hijas. Mi mente trabajaba a toda velocidad. Papá nunca había mencionado ningún terreno. ¿Cómo había conseguido el dinero para comprarlo? ¿Y por qué Catalina parecía saber algo que yo no sabía? ¿Cuánto vale ese terreno ahora?, preguntó Catalina con una voz que apenas se escuchaba. Don Raúl consultó unos papeles adicionales. Según la tasación más reciente, aproximadamente 500 millones de pesos. La zona se ha desarrollado mucho, y hay varias viñas interesadas en expandirse hacia esa área. 500 millones de pesos. Era una suma que nunca había imaginado que pudiera estar relacionada con mi familia. Trabajadores del puerto como papá no manejaban ese tipo de dinero. ¿Y qué dice el testamento sobre ese terreno?, insistí. Sintiendo que las piezas de un rompecabezas comenzaban a moverse en mi cabeza, el notario abrió el sobre con mi nombre y sacó una hoja de papel común, escrita a mano con la letra de papá. Era diferente a los documentos legales, parecía más personal, más urgente. Aquí dice textualmente, leyó don Raúl con voz solemne, el terreno de Casablanca debe ser dividido equitativamente entre mis 2 hijas, Esperanza y Catalina. Sin embargo, si alguna de ellas intenta ocultar información sobre este terreno a la otra, toda la propiedad pasará automáticamente a la que haya sido honesta. Confío en que mis hijas sabrán hacer lo correcto. El silencio que siguió fue ensordecedor. Miré a Catalina, quien tenía lágrimas corriendo por sus mejillas, y súbitamente entendí por qué había estado tan nerviosa. Catá, le dije con voz temblorosa, ¿tú sabías del terreno? Mi hermana asintió lentamente, sin poder mirarme a los ojos. Papá me lo contó hace 3 meses, cuando empeoró. Me pidió que no te dijera nada hasta después del funeral, pero también me advirtió sobre esta cláusula. Me sentí traicionada y aliviada al mismo tiempo. Traicionada porque mi hermana había guardado un secreto tan importante, pero aliviada porque al menos ahora entendía su comportamiento extraño. ¿Hay algo más que deba saber?, pregunté al notario, sintiendo que todavía había piezas faltantes en esta historia. Don Raúl me miró con una expresión extraña y sacó otro documento de la carpeta.
Sí, señorita Esperanza. Hay una última instrucción de su padre que solo se activaría si ustedes cumplían con la honestidad requerida sobre el terreno. El documento que el notario tenía en sus manos parecía diferente a los otros. Era más antiguo, con el papel ligeramente amarillento, y estaba sellado con cera roja. Mi corazón se aceleró mientras don Raúl rompía cuidadosamente el sello. Explicó con solemnidad, debía abrirse solo si ambas hermanas demostraban conocer la verdad sobre el terreno de Casablanca. Su padre fue muy específico: si había mentiras o secretos entre ustedes, este documento debía ser destruido sin abrirse. Catalina y yo nos miramos, y por primera vez desde la muerte de papá, sentí que recuperábamos esa conexión que habíamos tenido de niñas. Mi hermana extendió su mano hacia mí, y yo la tomé mientras esperábamos lo que vendría. Aquí su padre explica cómo obtuvo el dinero para comprar el terreno, continuó el notario mientras leía. Y también revela información que cambiará todo lo que ustedes pensaban saber sobre él. Don Raúl carraspeó y comenzó a leer con voz pausada: mis queridas hijas, si están escuchando esto, significa que han sido honestas entre ustedes, como yo esperaba. Es hora de que conozcan la verdad sobre mi vida, una verdad que guardé durante 30 años para protegerlas. Mi respiración se volvió irregular. ¿Qué verdad había estado escondiendo papá durante tanto tiempo? En 1992, continuó leyendo el notario, yo no trabajaba solo en el puerto cargando contenedores. Durante 5 años, entre 1992 y 1997, fui informante de la PDI en operaciones relacionadas con contrabando en el puerto de Valparaíso. El mundo se detuvo a mi alrededor. ¿Papá había sido informante de la Policía de Investigaciones? ¿El hombre tranquilo y trabajador que conocía había estado involucrado en operaciones policiales? Mi trabajo consistía en identificar y reportar actividades sospechosas entre mis compañeros de trabajo. Fue un periodo muy peligroso, y por eso nunca les conté nada. La compensación que recibí por este trabajo peligroso fue lo que me permitió comprar el terreno de Casablanca en 2008. Catalina apretó mi mano con fuerza. Sus ojos estaban llenos de lágrimas, pero también de asombro. Ninguna de las dos había sospechado nunca que papá hubiera tenido una vida secreta. ¿Hay más?, pregunté al notario con voz quebrada. Sí, respondió don Raúl, pero esta parte es aún más delicada. Continuó leyendo: las operaciones en las que participé resultaron en el arresto de varias personas involucradas en contrabando de drogas y armas. Una de esas personas era el hermano de un vecino muy cercano a nuestra familia. Por eso decidí nunca contarles la verdad. Temía por su seguridad si alguien descubría mi papel en esas investigaciones. Mi mente corrió tratando de recordar a los vecinos de nuestra infancia. ¿Quién podría haber estado involucrado en actividades ilegales? ¿Y su hermano había sido arrestado por información que papá proporcionó? Pero hay algo más importante, siguió el notario. Su padre dejó instrucciones específicas sobre qué hacer con esta información. El documento continuaba: mis hijas, ahora que conocen la verdad, deben decidir qué hacer con el terreno de Casablanca. Pueden venderlo y dividir el dinero, o pueden desarrollarlo juntas. Pero antes de tomar cualquier decisión, hay una última cosa que deben hacer. ¿Qué cosa?, preguntamos Catalina y yo al unísono. Don Raúl miró el documento y luego nos miró a nosotras. Deben ir al terreno de Casablanca. Su padre enterró algo ahí que explica completamente su historia y que podría ser valioso para ustedes. ¿Enterró algo?, repetí incrédula. Según este documento, sí. Las coordenadas exactas están aquí, junto con instrucciones específicas sobre cómo encontrar lo que dejó escondido. Catalina se puso de pie bruscamente. Esperanza, tenemos que ir ahora mismo. No puedo esperar más para saber qué otros secretos tenía papá. Yo también me levanté, pero una parte de mí tenía miedo. Cada revelación nos llevaba a territorio desconocido. El papá que conocíamos había sido reemplazado por un extraño que había vivido una vida secreta durante décadas. ¿Cuándo podemos ir?, le pregunté al notario. El terreno está a su disposición inmediatamente. Tengo las llaves y los documentos de propiedad aquí. Pero debo advertirles, su expresión se volvió seria, su padre también dejó una nota diciendo que si deciden investigar lo que enterró, deben estar preparadas para consecuencias que podrían cambiar sus vidas para siempre.
Esas palabras resonaron en la oficina como un eco siniestro. ¿Que había enterrado papá que podría tener consecuencias tan graves? ¿Tú qué opinas, Katá?, le pregunté a mi hermana. Ella me miró con determinación. Opino que papá nos conocía bien. Sabía que no podríamos vivir sin saber la verdad completa. Si él quería que encontráramos lo que enterró, debe ser importante. Tenía razón. A pesar del miedo, necesitaba conocer toda la verdad sobre el hombre que había sido mi padre. Los secretos habían terminado entre Catalina y yo, ahora era momento de descubrir los secretos que papá había guardado del mundo. Está bien, le dije al notario. Queremos ir al terreno hoy mismo. Don Raúl nos entregó las llaves, los documentos de propiedad y una hoja con las coordenadas exactas del lugar donde papá había enterrado su secreto final. Mientras salíamos de la oficina, no podía dejar de preguntarme si estábamos tomando la decisión correcta, pero ya no había vuelta atrás. En unas horas estaríamos en Casablanca, excavando en busca de los últimos secretos de Eduardo Mendoza. El viaje desde Valparaíso hasta Casablanca normalmente me habría parecido hermoso. La carretera serpentea entre cerros cubiertos de vegetación nativa y viñedos que se extienden hasta el horizonte, pero ese día no pude apreciar el paisaje. Mi mente estaba completamente absorta en las revelaciones del notario y en lo que podríamos encontrar enterrado en el terreno de papá. Catalina conducía mi auto rentado con las manos tensas sobre el volante. Habíamos decidido que era mejor ir juntas en un solo vehículo, y durante todo el trayecto de 40 minutos apenas hablamos. El peso de los secretos familiares había creado una atmósfera extraña entre nosotras. ¿En qué estás pensando?, me preguntó finalmente cuando entramos al pueblo de Casablanca. En que papá era una persona completamente diferente a la que conocíamos, respondí mirando por la ventana las casas de adobe y los almacenes rurales. Toda mi vida pensé que era solo un trabajador portuario honesto y sencillo. Pero sigue siendo honesto, me contestó Catalina. Ser informante de la PDI no lo convierte en una mala persona. Probablemente ayudó a detener cosas terribles. Tenía razón, pero no podía sacudir la sensación de que habíamos crecido con una versión editada de nuestro padre. ¿Qué otras cosas podría haber omitido? ¿Y qué habría enterrado que requería tanto secreto, siguiendo las indicaciones del GPS y las coordenadas que nos había dado el notario? Llegamos a un camino de tierra que se alejaba del centro del pueblo. El terreno de papá estaba ubicado en una zona elevada, rodeado de cerros bajos cubiertos de espinos y quillayes nativos. Cuando finalmente llegamos, mi primera reacción fue de asombro. El terreno era mucho más grande de lo que había imaginado. 5 hectáreas de suaves ondulaciones, con una vista panorámica del valle de Casablanca que quitaba el aliento. No era difícil entender por qué las viñas querían expandirse hacia esta área. Dios mío, Esperanza, susurró Catalina bajándose del auto. ¿Te das cuenta de lo que esto significa? Papá nos dejó un patrimonio enorme. Caminamos por el terreno tratando de orientarnos con las coordenadas. Según las instrucciones, lo que papá había enterrado estaba cerca de un viejo espino que se veía desde la entrada del terreno. No fue difícil identificarlo, era el árbol más grande y antiguo de toda la propiedad. Debe ser ese, dije señalando hacia una zona donde el terreno formaba una pequeña depresión natural. El espino estaba exactamente donde las coordenadas indicaban. Habíamos traído palas desde Valparaíso, siguiendo una corazonada de que las necesitaríamos. Mientras nos acercábamos al árbol, noté que había piedras ordenadas de manera peculiar alrededor de la base. No parecía natural, alguien las había puesto ahí intencionalmente. Mira esto, le dije a Catalina, señalando las piedras. Creo que papá marcó el lugar. Comenzamos a excavar cerca de las piedras. El suelo estaba duro por la sequía del verano, pero después de media hora de trabajo encontramos algo sólido a unos 60 centímetros de profundidad. Es una caja de metal, dijo Catalina con emoción, limpiando la tierra con sus manos. Era una caja de herramientas vieja, del tipo que usan los trabajadores del puerto. Pero estaba sellada con cinta aislante y envuelta en plástico para protegerla de la humedad. Mi corazón latía tan fuerte que podía escucharlo en mis oídos. ¿La abrimos aquí o la llevamos al auto?, preguntó mi hermana. Aquí, respondí sin dudar. Papá la enterró aquí por alguna razón. Con cuidado, cortamos el plástico y la cinta.
La caja se abrió con un clic metálico que resonó en el silencio del campo. Adentro había varios objetos envueltos en tela, documentos, fotografías. Y algo que parecía ser un diario pequeño. Lo primero que sacamos fueron las fotografías. Eran imágenes de papá que nunca habíamos visto, tomadas en diferentes lugares del puerto. En algunas aparecía con personas que no reconocíamos, y en otras estaba claramente haciendo algún tipo de trabajo de vigilancia. «Mira esta», dijo Catalina, mostrándome una foto donde papá aparecía hablando con un hombre en traje que obviamente no era trabajador portuario. «Debe ser de la PDI». Luego encontramos los documentos. Eran reportes escritos a mano por papá, fechados entre 1992 y 1997. Describían actividades sospechosas, nombres de personas, números de contenedores, fechas y horarios. Era evidente que había sido muy meticuloso en su trabajo como informante. Pero lo que más me impactó fue el diario. Las primeras páginas describían cómo había sido contactado por la PDI y por qué había aceptado colaborar. Dice aquí que lo contactaron después de que presenció una golpiza a un trabajador que se había negado a participar en contrabando, leí en voz alta. Papá vio cómo amenazaron a la familia del hombre, y decidió ayudar a la policía para proteger a otros trabajadores. Catalina leyó por encima de mi hombro. No era solo por dinero. Genuinamente quería ayudar a limpiar el puerto. Pero las últimas entradas del diario eran las más reveladoras. Describían cómo papá había descubierto que uno de los principales organizadores del contrabando era alguien que conocíamos muy bien. «Esperanza», susurró Catalina con voz temblorosa, «¿estás leyendo esto?». En la última página del diario, papá había escrito: «Descubrí que Rodrigo Morales, nuestro vecino de toda la vida y padrino de bautizo de Catalina, es uno de los líderes de la red de contrabando. Su hermano menor, que fue arrestado el año pasado, solo era un peón. Rodrigo es quien maneja todo desde las sombras. No puedo decirles nada a las niñas porque Rodrigo sigue viviendo al lado de nuestra casa. Si supiera que yo lo denuncié, podría hacerles daño». El mundo se detuvo a mi alrededor. Don Rodrigo, el hombre que nos había dado dulces de niñas, que había ayudado a papá a arreglar el techo de la casa, que había sido como un tío para nosotras, era un criminal. «¿Tú crees que don Rodrigo sabe que papá lo denunció?», preguntó Catalina con voz quebrada. Antes de que pudiera responder, escuchamos el sonido de un motor acercándose por el camino de tierra. Un auto desconocido se dirigía directamente hacia nosotras. El auto que se acercaba era una camioneta Toyota Hilux blanca, cubierta de polvo del camino rural. Se detuvo a unos 20 metros de donde estábamos, y mi corazón se detuvo cuando vi quién se bajaba del vehículo. Era don Rodrigo Morales. Incluso a los 65 años, seguía siendo un hombre imponente. Alto, de espaldas anchas, con el cabello completamente blanco y esos ojos oscuros que de niña me habían parecido amables, pero que ahora me resultaban amenazantes. Vestía ropa de trabajo y caminaba con la seguridad de alguien que conoce perfectamente el terreno. «Esperanza», Catalina, nos saludó con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Qué sorpresa encontrarlas aquí». Catalina y yo intercambiamos una mirada rápida. La caja de herramientas con los documentos de papá estaba abierta entre nosotras. Y era imposible que don Rodrigo no la hubiera visto. «Don Rodrigo», respondí tratando de mantener la calma, «¿qué hace aquí?». «Podría preguntarles lo mismo», dijo acercándose lentamente. «Este es un lugar bastante alejado para que dos señoritas de la ciudad vengan a pasear solas. Es nuestro terreno», dijo Catalina con más firmeza de la que yo esperaba. «Papá nos lo dejó en herencia». Don Rodrigo se detuvo a unos pocos metros de nosotras. Su mirada se fijó en la caja abierta y en los documentos que teníamos en las manos. Su expresión cambió sutilmente, volviéndose más seria. «Ya veo», murmuró. «Y supongo que Eduardo les dejó más que solo el terreno, ¿verdad?». El aire se volvió espeso. Era obvio que don Rodrigo sabía exactamente qué habíamos encontrado. Pero, ¿cómo podía saber que papá había enterrado algo aquí? «No sabemos». «¿De qué habla?», mentí, aunque mi voz tembló ligeramente. Don Rodrigo se rió, pero no había humor en ese sonido. «Esperanza, te conozco desde que tenías 5 años. Siempre fuiste terrible para mentir». Se acercó un paso más. Su padre era un hombre muy meticuloso.
Supuse que había guardado evidencia de sus actividades. Ya no había punto en fingir. Don Rodrigo sabía que papá había sido informante, y sabía que nosotras habíamos descubierto la verdad. ¿Desde cuándo sabe que papá trabajaba con la PDI?, pregunté directamente. Desde 1995, respondió sin dudar. Eduardo no era tan hábil como creía. Hubo algunas inconsistencias en sus reportes que me permitieron identificarlo. Mi sangre se heló. Si don Rodrigo había sabido durante tantos años que papá era informante, ¿por qué no había hecho nada? ¿Por qué no lo denunció entonces?, preguntó Catalina. Porque Eduardo era inteligente, admitió don Rodrigo. Había asegurado que si le pasaba algo, toda la información que tenía sobre mí llegaría directamente a la PDI. Fue una especie de tregua forzada. Pero ahora papá está muerto, dije, sintiendo cómo la situación se volvía cada vez más peligrosa. Exactamente, confirmó don Rodrigo. ¿Y ahora ustedes tienen esa información? El silencio que siguió fue aterrador. Don Rodrigo nos estaba mirando de una manera que nunca había visto antes, como si estuviera evaluando qué hacer con nosotras. Miren, dijo finalmente con un tono que pretendía ser razonable, yo no soy un mal hombre. Las operaciones en las que participé hace 30 años ya terminaron hace mucho. Ahora soy un hombre mayor que solo quiere vivir en paz. Entonces no tiene nada de qué preocuparse, replicó Catalina con valentía. El problema, continuó don Rodrigo, es que algunos de esos documentos podrían implicar a personas que aún están activas. Y esas personas no serían tan comprensivas como yo. Era una amenaza velada, pero clara. Don Rodrigo nos estaba advirtiendo que había otros involucrados que podrían hacernos daño si la información de papá se hacía pública. ¿Qué quiere de nosotras?, pregunté directamente. Quiero hacer un trato, respondió. Ustedes me dan todos los documentos que encontraron, y yo les pago el doble del valor de este terreno. 500 millones de pesos se convierten en 1.000 millones. Cada una se retira con suficiente dinero para vivir cómodamente el resto de sus vidas. Era una suma enorme, más dinero del que podríamos ganar en toda una vida trabajando. Pero también significaba traicionar la memoria de papá y permitir que los crímenes del pasado quedaran impunes. ¿Y si no aceptamos?, preguntó Catalina. Los ojos de don Rodrigo se endurecieron. Esperemos que no tengamos que llegar a esa situación. Catalina se puso de pie bruscamente, con los documentos en sus manos. No vamos a negociar con usted. Si papá guardó esta información, fue por una buena razón. Catalina, por favor, dijo don Rodrigo con voz más dura, no sean imprudentes. Hay cosas que ustedes no entienden. En ese momento, recordé que había guardado mi celular en el bolsillo trasero con la grabadora activada desde que habíamos comenzado a excavar. Era una costumbre que había desarrollado como enfermera para registrar instrucciones médicas importantes. Don Rodrigo acababa de confesar su participación en actividades criminales, y todo estaba siendo grabado. Creo que entendemos perfectamente, le dije, tratando de sonar más valiente de lo que me sentía. Usted quiere que destruyamos evidencia de sus crímenes. Don Rodrigo nos miró durante un largo momento, evaluando la situación. Luego suspiró profundamente. Está bien, dijo finalmente. Pero recuerden que yo les ofrecí la salida fácil. Se dirigió hacia su camioneta, pero antes de subirse se volvió hacia nosotras una última vez. Tienen hasta el viernes para tomar una decisión. Después de eso, no puedo garantizar su seguridad. El motor de la Hilux rugió y don Rodrigo se alejó, dejándonos solas en el terreno con el corazón latiendo a 1000 por hora. Esperanza, susurró Catalina, ¿qué vamos a hacer? Miré los documentos en nuestras manos y luego el paisaje hermoso que nos rodeaba. Papá había arriesgado su vida para obtener esta información, y había pagado un precio emocional enorme al mantener secretos durante décadas para protegernos. Vamos a hacer lo que papá habría querido, respondí con determinación. Vamos a asegurarnos de que la verdad salga a la luz. Pero primero, necesitábamos salir de ahí y encontrar un lugar seguro para planear nuestro próximo movimiento. De vuelta en Valparaíso, nos refugiamos en la casa familiar del Cerro Alegre, pero ya no se sentía como el hogar seguro de nuestra infancia. Cada ruido en la calle me hacía saltar, y el hecho de que don Rodrigo viviera apenas a 2 casas de
distancia convertía cada momento en una tensión constante. Catalina había decidido quedarse conmigo esa noche. Ordenamos los documentos de papá sobre la mesa de la cocina, tratando de entender completamente lo que teníamos entre las manos. Además de los reportes sobre don Rodrigo, había información sobre al menos otras 6 personas involucradas en la red de contrabando, algunas de las cuales reconocí como vecinos o conocidos de la familia. Mira esto, dijo Catalina, señalando una página del diario. Papá escribió que la operación movía drogas y armas hacia el norte del país, y que algunas de las armas terminaron en manos de grupos paramilitares. La magnitud de lo que papá había destapado era mucho mayor de lo que habíamos imaginado. No se trataba solo de contrabando menor, era una operación que había puesto en peligro la seguridad nacional. ¿Crees que don Rodrigo hablaba en serio cuando dijo que había otras personas involucradas que podrían hacernos daño? Pregunté mientras revisaba las fotografías. No lo sé, respondió mi hermana, pero no podemos vivir con miedo el resto de nuestras vidas. Papá no habría guardado esta información si no hubiera querido que alguien la usara eventualmente. Tenía razón, pero la responsabilidad se sentía abrumadora. Éramos 2 mujeres comunes enfrentando a criminales que habían operado durante décadas. Creo que deberíamos contactar a la PDI, sugerí. Deben tener registros de papá como informante. ¿Sabrían qué hacer con esta información? Catalina asintió, pero luego frunció el ceño. ¿Pero podemos confiar en que no hay nadie corrupto dentro de la misma institución? Si esta red operó durante tantos años, tal vez tenían contactos dentro de la policía. Era una posibilidad aterradora, pero real. La corrupción en instituciones públicas no era desconocida en Chile, especialmente en casos que involucraban tanto dinero. Entonces, ¿qué propones?, le pregunté. ¿Te acuerdas de Javiera Bustamante? La compañera del colegio que se hizo periodista investigativa. Recordé vagamente a Javiera. Había sido 2 años menor que yo en el liceo, pero siempre había sido muy inteligente y determinada. En los últimos años había visto su nombre en reportajes importantes sobre corrupción y crimen organizado. ¿Crees que podríamos confiar en ella? Trabaja para un medio independiente, respondió Catalina. Y tiene experiencia investigando este tipo de casos. Podría ayudarnos a hacer pública la información de manera que presione a las autoridades a actuar. La idea tenía sentido. Un periodista experimentado sabría cómo manejar información sensible y cómo proteger las fuentes. Además, hacer pública la historia podría ser nuestra mejor protección. Sería muy difícil para don Rodrigo o sus asociados hacernos daño si nuestra historia ya estaba en los medios. Está bien, decidí. Contactemos a Javiera. Pero antes, necesitamos hacer copias de todo esto y guardarlas en lugares seguros. Pasamos el resto de la noche escaneando documentos, copiando fotografías y redactando un resumen detallado de todo lo que habíamos descubierto. Guardamos copias en diferentes lugares, una en una caja de seguridad en el banco, otra con un abogado diferente al notario Santibáñez, y una tercera que envié por correo electrónico a una cuenta que había creado específicamente para este propósito. Al día siguiente, temprano en la mañana, logré contactar a Javiera. Cuando le expliqué vagamente la situación, inmediatamente mostró interés y acordó reunirse con nosotras esa misma tarde en un café del centro de Valparaíso, lejos de nuestro barrio. Javiera había cambiado mucho desde el colegio. Ahora era una mujer de 30 años, segura de sí misma, con una mirada inteligente que inmediatamente me hizo sentir que habíamos tomado la decisión correcta. Cuando le mostramos algunos de los documentos, su expresión se volvió muy seria. Esto es mucho más grande de lo que pensaba, dijo después de revisar los papeles. Reconozco algunos de estos nombres de otras investigaciones. Esta red probablemente tenía conexiones con operaciones en otros puertos del país. ¿Qué deberíamos hacer?, preguntó Catalina. Primero, necesitamos verificar que la información sea auténtica, respondió Javiera. Tengo contactos en la PDI que pueden confirmar si su padre realmente trabajó como informante. Después, podemos proceder con la investigación. ¿Cuánto tiempo tomaría?, pregunté, recordando la amenaza de don Rodrigo. Si todo sale bien, podríamos tener la historia lista para publicar en una semana. Pero, añadió con seriedad, deben estar preparadas para las consecuencias. Una vez que esto se haga público, no habrá vuelta atrás. Catalina y yo nos miramos.
Sabíamos que era el momento de la decisión final. Hagámoslo, dije sin dudar. Papá arriesgó todo para obtener esta información. No podemos desperdiciar su sacrificio. Al salir del café, me sentí por primera vez en días que estábamos tomando el control de la situación. Ya no éramos víctimas de las circunstancias. Éramos mujeres que habían decidido luchar por la justicia, pero esa noche, mientras Catalina y yo preparábamos todo para trabajar con Javiera, escuchamos ruidos extraños afuera de la casa. Alguien estaba merodeando por el callejón que separaba nuestra propiedad de la de don Rodrigo. Nuestro tiempo se estaba agotando. El miércoles por la mañana, 2 días después de nuestra reunión con Javiera, todo cambió. Estaba preparando desayuno cuando sonó mi celular. Era Javiera, y su voz sonaba emocionada pero también urgente. Esperanza, necesito que vengas inmediatamente a mi oficina. Tengo noticias importantes sobre tu padre y la investigación. ¿Qué tipo de noticias?, pregunté, sintiendo cómo se me aceleraba el corazón. Es mejor que lo veas en persona. Y trae a Catalina contigo. Esto va a cambiar todo. 1 hora después, Catalina y yo estábamos sentadas en la oficina de Javiera en el centro de Valparaíso. Sobre su escritorio había una carpeta gruesa llena de documentos oficiales. Mis contactos en la PDI confirmaron todo, comenzó Javiera. Eduardo Mendoza fue efectivamente un informante clave entre 1992 y 1997. Pero hay algo más que ustedes no sabían. Abrió la carpeta y sacó varios documentos oficiales. Su padre no dejó de colaborar con la PDI en 1997. Siguió siendo un informante ocasional hasta 2015, casi hasta el final de su vida laboral. ¿Qué?, exclamé incrédula. ¿Papá siguió siendo informante durante todos esos años? Así es. Y la información que proporcionó durante esas 2 décadas resultó en el desmantelamiento de al menos 3 redes criminales diferentes. Su padre fue un héroe, pero un héroe silencioso. Catalina se puso pálida. ¿Eso significa que don Rodrigo y sus asociados saben que papá siguió activo como informante? No necesariamente, respondió Javiera. La PDI mantuvo estricto secreto sobre sus informantes de largo plazo. Pero hay algo más importante. Sacó otro documento, este con un sello oficial de la Fiscalía. Basándose en la información que ustedes proporcionaron, la Fiscalía ya emitió órdenes de arresto contra Rodrigo Morales y 4 asociados más. La operación se ejecutará esta tarde. Mi mundo se detuvo. ¿Ya van a arrestar a don Rodrigo? La investigación ya estaba en curso, explicó Javiera. La información de su padre simplemente proporcionó las piezas faltantes del rompecabezas. La Fiscalía había estado persiguiendo a esta red durante años, pero nunca habían tenido evidencia suficiente para proceder. ¿Eso significa que estamos seguras?, preguntó Catalina. Más que seguras, confirmó Javiera. Pero hay algo más que deben saber. Sacó un último documento. La PDI quiere reconocer oficialmente el trabajo de su padre. Van a otorgarle póstumamente una condecoración por su servicio excepcional a la seguridad del país. Las lágrimas comenzaron a correr por mis mejillas. Papá finalmente recibiría el reconocimiento que merecía, aunque no pudiera verlo. ¿Y qué pasa con el terreno de Casablanca?, pregunté. Es completamente suyo, respondió Javiera sonriendo. Y ahora que la investigación se ha cerrado, pueden hacer lo que quieran con él. Pero tengo una sugerencia. ¿Cuál? ¿Han considerado convertirlo en algo que honre la memoria de su padre? Un centro comunitario, tal vez, o una fundación que ayude a familias de trabajadores portuarios. La idea era perfecta. Papá había dedicado su vida a proteger a sus compañeros de trabajo y a su comunidad. Convertir el terreno en algo que continuara ese legado sería la manera perfecta de honrar su memoria. Esa tarde, desde la ventana de nuestra casa, vimos las camionetas de la PDI llegar a la casa de don Rodrigo. Fue surreal ver cómo arrestaban al hombre que había sido parte de nuestras vidas durante décadas, el mismo hombre que nos había amenazado apenas unos días antes. ¿Crees que papá sabía que esto iba a pasar algún día?, me preguntó Catalina mientras veíamos el operativo. Creo que papá sabía exactamente lo que estaba haciendo, respondí. Nos conocía mejor que nosotras mismas.
sabía que eventualmente encontraríamos su caja enterrada, y sabía que haríamos lo correcto con la información. 2 semanas después, Catalina y yo estábamos nuevamente en el terreno de Casablanca, pero esta vez no estábamos solas. Javiera había escrito un artículo hermoso sobre la historia de papá, y varias organizaciones comunitarias habían expresado interés en colaborar con nosotras para desarrollar el proyecto de centro comunitario. ¿Te arrepientes de algo?, me preguntó Catalina mientras caminábamos por el terreno, planificando dónde construir. No, respondí sin dudar. Papá vivió con secretos durante 30 años para protegernos. Era hora de que esos secretos salieran a la luz. ¿Y qué vamos a hacer con todo el dinero? Habíamos decidido vender una parte del terreno a una viña vecina por 300 millones de pesos, manteniendo 2 hectáreas para el centro comunitario. Era más dinero del que jamás habíamos soñado tener. Vamos a vivir bien, dije sonriendo. Pero también vamos a asegurarnos de que el trabajo de papá continúe ayudando a otras familias. Mientras el sol se ponía sobre el valle de Casablanca, pintando el cielo de naranjas y rosados, sentí una paz que no había experimentado desde la muerte de papá. Había descubierto que el hombre que creía conocer era aún más admirable. De lo que había imaginado, Eduardo Mendoza no había sido solo un trabajador portuario. Había sido un hombre valiente que había arriesgado todo para proteger a su comunidad, y que había confiado en que sus hijas serían lo suficientemente fuertes para continuar su legado. Te amo, papá, susurré al viento. Y vamos a hacer que te sientas orgulloso. La historia de nuestra familia había comenzado con secretos y mentiras, pero había terminado con verdad y justicia. Y eso, sabía, era exactamente lo que papá habría querido. 6 meses después, el Centro Comunitario Eduardo Mendoza abrió sus puertas en Casablanca. Ofrece servicios legales gratuitos para trabajadores, programas educativos para sus hijos, y un archivo que documenta la historia de las familias trabajadoras de la región. En el día de la inauguración, un oficial de la PDI nos entregó oficialmente la condecoración póstuma de papá. Era una medalla sencilla, pero para nosotras representaba 30 años de servicio silencioso y valiente. Su padre fue un héroe verdadero, nos dijo el oficial. El tipo de héroe que nadie conoce, pero que hace toda la diferencia. Mientras sostenía la medalla, recordé las palabras que don Rodrigo había dicho en el terreno: Eduardo era más complicado de lo que imaginaban. Tenía razón, pero no de la manera que él pensaba. Papá había sido complicado porque había vivido una vida doble para protegernos. Había sido complicado porque había tenido el coraje de hacer lo correcto cuando era peligroso hacerlo. Había sido complicado porque había amado a su familia lo suficiente como para cargar con secretos que le habían pesado durante décadas, pero al final, todos esos secretos habían tenido un propósito. Nos habían llevado a la verdad, nos habían unido como hermanas, y nos habían dado la oportunidad de continuar el trabajo que él había comenzado. Mi hermana firmó como única heredera de la casa familiar, pero el notario sacó una hoja escrita a mano con mi nombre en mayúsculas. Esa hoja nos cambió la vida, nos mostró quién había sido realmente nuestro padre, y nos dio la oportunidad de honrar su memoria de la manera más hermosa posible. Algunas herencias vienen en forma de dinero o propiedades. La nuestra vino en forma de verdad, justicia, y la oportunidad de hacer del mundo un lugar mejor, y esa, sabía, era la herencia más valiosa que papá podría habernos dejado.